Laboratorios Medix presenta. En la Carta de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas se reconocen varios derechos que tiene el ser humano simplemente por haber nacido. Uno de ellos es el derecho a la libertad religiosa. Al igual que todos los derechos, no son conferidos por un Estado o por un gobierno, simplemente debe ser reconocido. Los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Los estados los reconocen. Sin embargo, hay algunos que se niegan a reconocer el derecho a la libertad religiosa. Por ello, un organismo supervisor del cumplimiento de este derecho ha presentado apenas en el mes anterior el informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Y las cifras son verdaderamente lamentables. Lamentable también que México aparezca como un país en el que se transgrede constantemente este derecho. Es el tema de hoy en la libertad de creer. Muchas gracias por acompañarnos, es un grande gusto saludarle. Vamos a comenzar con un video que elaboró el organismo de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos presenta esta cruda realidad, la situación actual de la libertad religiosa en el mundo. Que todavía hoy millones de personas alrededor del mundo sufren persecución por su fe. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, en su última edición de 2016 del informe Libertad Religiosa, busca resaltar dónde la persecución religiosa limita los derechos individuales para practicar la fe. El informe presenta la situación de este derecho fundamental en 196 países del mundo, indicando las mejoras o empeoramiento de la libertad religiosa en cada país. Desgraciadamente, en el periodo de estudio, la libertad religiosa ha empeorado en 11 de los 23 países de mayor persecución. Generalmente, el empeoramiento de la libertad religiosa sigue 3 pasos importantes: intolerancia, discriminación y finalmente persecución. Este estudio se centra en los países donde la preocupación por la libertad religiosa va más allá de la intolerancia y se posiciona más hacia la discriminación y la persecución religiosa. La persecución está dividida entre aquella causada por actores estatales como Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudí, China, Pakistán o Turkmenistán, y aquella causada por agentes no estatales como organizaciones fundamentalistas o terroristas. El estudio no solo considera el detrimento en la libertad religiosa, también resalta países donde se han visto mejoras comparando con el estudio anterior de 2014. En los datos positivos encontramos 3 países: Bután, Egipto y Qatar. La frecuencia o intensidad de las atrocidades perpetradas por extremistas islámicos contra yazidíes, cristianos, bahá'ís, judíos y ahmadiyas musulmanes está creciendo, con ataques registrados en 39 países, el 20% de los 196 países analizados. Los ataques de ISIS contra las minorías religiosas están siendo reconocidos ampliamente como genocidio. En lugares de Oriente Medio, incluidos Siria e Irak, la violenta radicalización o hiperextremismo, representado por grupos como ISIS y Al-Nusra, están eliminando toda forma de diversidad religiosa y amenazan partes de Asia y del sudeste asiático. Se está intentando sustituir el pluralismo por un fundamentalismo monocultural, eliminando cualquier espacio a la diversidad religiosa. Este extremismo islámico e hiperextremismo, observado en países como Afganistán, Somalia, Irak, Eritrea, Siria, así como en el norte de África, ha sido un factor clave en el crecimiento mundial de los refugiados, con 24 personas desplazadas de sus hogares cada minuto en el año 2015. De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas para 2015, el número de refugiados ha crecido a 65,3 millones, las cifras más altas de la historia.
El informe Libertad Religiosa también destaca avances positivos sobre la libertad religiosa. En Marruecos fue organizada una conferencia donde líderes religiosos musulmanes de más de 120 países llamaron a proteger a las minorías no musulmanas de la persecución y condenaron públicamente el Islam extremista. Y el Papa Francisco y el gran imán Ahmad el-Tayeb se reunieron en el Vaticano en un histórico encuentro para renovar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Islam. El Santo Padre abrazó a su invitado y dijo: el encuentro es el mensaje. Conoce más sobre cómo la persecución religiosa afecta a la vida de millones de personas alrededor del mundo en la web libertadreligiosaenelmundo.com. Intolerancia, discriminación, persecución son los 3 niveles de violación al derecho a la libertad religiosa. Hablemos de este tema con seriedad. Para ello recibo con afecto a Julieta Appendini. Ella es directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en México. Bienvenida, Julieta. Gracias, Roberto. Jimena Gracias. García es promotora también de este mismo organismo de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Y Ángel Díaz Bonet, pues es un gran conocedor de toda la zona. Él ha hecho más de 200 viajes por todos estos lugares, conoce el mundo mejor que su colonia y conoce la situación, constantemente cruza estas fronteras. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal, Roberto? Gracias. Gracias a los 3. Este es un programa, 1, enterarle a usted; 2, denunciar también, porque si no, ¿para qué Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta un informe cada año? Cada 2 años. Cada 2 años. ¿Cuándo se presentó? ¿En diciembre? Noviembre. Ok. ¿Y cuál es el resumen? En noviembre se presenta, es la 13ª edición. Cada 2 años es una investigación sobre, no es un tema religioso, es un tema de el nivel de derechos sobre la libertad religiosa, como el derecho del artículo 18 de la ley, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde vamos viendo el nivel de violaciones que hay y el grado en el que se encuentra cada uno de los 196 países. Nada más. Como tú no crees en el Dios en quien yo creo, entonces te odio, ¿no, Jimena? Sí. O Sí. como tú crees en Dios y yo no creo en Dios, entonces te aborrezco. ¿Se puede reducir así? ¿Resumir de esta manera? Pues es un resumen en números muy dramático, porque de 196 países analizados, 38 sufren grave persecución religiosa. En cifras empieza a prenderse el foco rojo, hay que poner atención sobre el tema. Y sí, como un derecho humano, la libertad religiosa y la negación del derecho al otro a creer en lo que él quiera. Es un tema que ha estado presente en la historia siempre, ¿no? Sí porque judío, sí porque musulmán, sí porque cristiano, sí porque católico, sí porque budista, sí porque yo, China, tengo invadido el Tíbet, entonces tú que crees ya no cuentas. Es de siempre, pero hoy, Ángel, está claramente identificado, ¿no? El Islam está jugando un papel fundamental, Israel siempre ha sido centro de conflicto y el cristianismo pues tiene lo suyo, ¿no? Bueno, también se utiliza como excusa la religión con otros fines políticos y se usa el chivo expiatorio de la religión o de determinadas religiones para potenciar conflictos, ¿no? También el ateísmo. Claramente en China no quieren que crean en nada. Entonces ahí sí no es de que creas o no creas, o sea, en nada. Cualquier religión es en contra del régimen, ¿no? Entonces hay varias facetas de esto mismo. Hoy hay una voz que se ha levantado con fuerza y es la del Papa Francisco. No solamente en favor de los católicos, en favor de todos los cristianos, pero también en favor de la paz. Y ha denunciado con fuerza que no se puede usar el nombre de Dios para hacer guerras. Vamos a ver enseguida qué es lo que el Papa Francisco y además los diversos patriarcas expresan sobre esta lamentable situación.